Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, Paulo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Fede. Un placer. Vamos a arrancar a conocer y a tratar de entender por qué tener controles no es tener un sistema de gestión de información. Y hay una situación o casi una anécdota recurrente, Mm. que es que una compañía tiene el antivirus, el firewall, tiene backups, pero aún así no tiene un sistema de información. Entonces, lo primero que se me ocurre es a cualquiera de los dos, el que se Ujú. anime primero arranca. ¿Esto puede pasar? ¿Por qué pasa? ¿Y qué tiene que ver en todo esto la ISO 27001? Bueno, yo empiezo. Básicamente, el sistema de gestión involucra no solo tecnología, que es uno de los principales errores que tienen las personas, sino también involucra personas, cultura, es decir, tecnología, personas y procesos. Y el sistema de gestión de seguridad de información se enfoca principalmente en procesos. Vos tenés que, a la hora de plantearte un proceso, salud, a la hora de Gracias. plantearte un proceso de certificar en una norma como es ISO 27001, que vas a tener estos tres grandes mundos para trabajar. Y en la situación que charlábamos recién, el foco parecería estar puesto, Paulo, solo en el software o en el hardware. Bien, así es. Sí, suele tener las organizaciones controles por tener controles y nunca aplicado a el core del negocio o hacia dónde está enfocado el negocio, hacia qué querés proteger realmente, porque la verdad que las organizaciones no tienen una cultura de seguridad, así que es muy difícil que si no construís una cultura, no sabes hacia dónde aplicar todos estos controles que vas comprando, todos estos softwares. Sí, o por ahí tenés una cultura que es la que se fue generando naturalmente y sobre la cual vos no interveniste para que te dé lo que te tiene que dar, digamos, que es que las personas tomen las decisiones más seguras posibles, seguro, para proteger la propia información de la compañía y no estar usando memorias USB a troche y moche, digamos, y ese tipo de cuestiones. Cuando nos ponemos a pensar en esta idea Sí, de procesos, tecnologías personas y y tecnología. tecnología, digo, hay una cuestión ahí también que empieza a aparecer que puede ser, incluso para quien se está metiendo en esto del camino de certificar una norma como ISO 27001, aparece la palabra evidencia. Sí, igual antes tenemos que ir, una cosa es sistema de gestión de seguridad de la información y otra cosa es certificar ISO 27001. Lo que entienden mal las empresas, y esto es súper importante aclararlo, es que no se certifica la empresa, sino se certifica un proceso. Entonces, el alcance, cuando uno lo define, puede que haya controles que no apliquen. Y eso es muy importante tener en claro. No es lo mismo certificar, si tu core de negocio es la consultoría, certificar el área o el proceso en sí de venta de consultoría o la gestión, por ejemplo, de la información de los clientes, que, por ejemplo, certificar el área de finanzas, que tal vez, si no es tu core de negocio, no te va a aportar valor. Entonces, cuando uno define procesos, tecnología y personas, perdón, cuando uno define procesos, tecnologías y personas, lo que uno tiene que tener en cuenta siempre es el alcance antes. Bien, y en ese alcance, Paulo, hay un documento que es como una declaración de aplicabilidad, digamos. Así es. Y eso es lo que define lo que nos contaba Fede recién, digamos. O sea, en ese documento la compañía explicita hasta dónde va a certificar, ¿es así? Así es, sí. En la declaración de la aplicabilidad uno lo que busca es, sobre este alcance que uno propone, ver la justificación de cada punto de control, si es pertinente o no para esa organización y para el área del negocio, el área que está queriendo certificar. Perfecto. Y esta definición, digo, es una definición claramente de la compañía. Digo, no me imagino a un CISO tomando esta decisión solo, digamos. O por ahí sí, estaría mal, corregime vos. Claro, no, suele ser una decisión que suele venir desde un comité de seguridad de la información. En varias organizaciones lo que tienen no es solamente dejar al CISO solo, sino que, bueno, el área certificable, el área de TI y algunas que otras áreas del negocio se juntan y determinan una estrategia y determinan unos controles mínimos de base para enfocarle esa prioridad al sistema de gestión. Ahora, Fede Paulo recién nombraba un comité. Ujú. Y
de golpe parece que yo estoy certificando una norma con un determinado alcance para llenarme de burocracia. No, Decime que sí, imagino la respuesta, pero decime sí o no y por qué. no, justamente la idea del comité es disminuir en sí la burocracia, porque vos lo que haces es, en vez de centralizar las decisiones en una sola persona, lo dividís, lo centralizás en un grupo de personas, pero no es una única persona. Entonces, la idea es que cada uno con su criterio pueda estar o no a favor de la aplicación de controles o exclusión de controles o incluso el tratamiento de riesgos, porque el comité no tiene una única función, no solo de definir el sistema de gestión, sino también a la hora de la aceptación de riesgos, de la mitigación de riesgos, de las estrategias de mitigación. El comité ya pasa a ser como una entidad, por decir, de gobierno de la empresa que ayuda a que fluya básicamente. Ahora, ese comité tiene que estar constituido por personas de funciones bastante distintas entre sí. Digo, Sí. no me imagino a el eslabón más alto en la cadena de decisiones de finanzas afuera, tenga el nombre que tenga, gerente de finanzas, CFO, digo, pero no me imagino a esa persona no integrando ese comité, porque si no todo lo que hagas después, ¿de dónde sale el dinero? Digamos. Una de las justificaciones que te piden a la hora de una auditoría ISO 27001 es el tratamiento de riesgos. ¿Está enterado el negocio? Por ejemplo, el negocio sería el CEO, el que dirige el negocio. ¿Está enterado? Sí. Ok, entonces el CEO debería estar como parte del comité. ¿Hay presupuesto? ¿Sí o no? ¿Quién decide si hay presupuesto? Como vos comentaste, el CFO, el gerente de finanzas o la persona responsable de finanzas. Tú vos necesitas que esté, por lo menos para decir, porque yo puedo tener la idea genial de cómo mitigar un riesgo, pero el de finanzas me va a decir, pará, maestro, yo no tengo eso. Yo no tengo esos recursos para poder implementar lo que vos me estás pidiendo. Entonces, busquemos alternativas. Entonces, por eso es necesario también el CFO o el de finanzas y obviamente mientras más diverso mejor. El de tecnología estaría también muy bueno y alguien responsable de seguridad. Principalmente, si tenés de recursos humanos, ahí hacemos un combo de 5 personas para ser impar. Eso la verdad sí sería ideal. ¿Por qué tendría que haber alguien de recursos humanos? Porque muchas veces a recursos humanos se lo asocia. Recursos humanos, para que sepan, es una de las áreas más importantes a nivel control de seguridad. Por más que no se certifique directamente recursos humanos participa desde la selección. Muchas veces recursos humanos también participa en la capacitación, en la concientización y también cuando finaliza el contrato laboral, sea por decisión propia del empleado o por de la empresa, la baja. Recursos humanos es uno de los eslabones más principales a la hora de la baja de un empleado, porque es la persona o el grupo, el área que le avisa a IT hay que dar de baja a una persona. Si el de recursos humanos falla ahí, es una potencial amenaza para la empresa o una vulnerabilidad. Digo, y esto es algo que yo me imagino que nos podemos encontrar en muchas empresas, que tiene que ver con cierta falta de comunicación, cierto proceso que corre más porque hay una persona que se encarga y porque es un proceso, y ahí hay riesgos que empiezan a volverse más evidentes. Digo, en el caso de recursos humanos no le avisa a TI de la baja, ¿qué puede pasar, Paulo? ¿A qué riesgo nos estaríamos enfrentando, ¿no? Si eso pasa. A muchos. Muchos. ¿Por qué eso sería importante? Sí. ¿Y por qué lo toma en cuenta una certificación en ISO con un alcance como el que hablábamos de datos personales y, Sí, y por este ejemplo, tipo de la gestión statement? de datos de clientes, por ejemplo. Gestión de datos de clientes. Vamos por ahí entonces, con ese ejemplo. La gestión de datos de los clientes. Sí, y por qué el proceso de alta de un cliente o de un colaborador O baja, mejor. o baja Sí. sería importante para la ISO. Bien, primero estás disminuyendo el riesgo, por lo menos. Desde ahí es una línea base. Uno es dejando desde recursos humanos, no transmitiéndole a TI o a las áreas que administran lo que es el alta, baja, modificación de los usuarios. Desde ahí estás dejando una brecha de seguridad muy grande de exposición de todo lo que es información de clientes, informaciones del día a día de la empresa, todo un mundo de información que le dejas expuesto a que solamente en algo tan simple de una comunicación de un punto A a punto B de recursos humanos a TI sea comunicado en el momento. Una de las patas que vos más se ve impactada justamente es la confidencialidad. Dentro de la triada confidencialidad, disponibilidad e integridad, la CIA, la confidencialidad pasa a ser súper importante por el hecho de si tiene acceso, la persona deja de ser parte de la compañía y continúa con sus accesos,
pasa a tener acceso a información que para él no corresponde que tenga, porque es confidencial la información propia de la empresa. Excelente. Y acá hay una cuestión, digo, pensando en las novedades e incidentes que tuvimos cerca los últimos meses, también toda la cuestión de supply chain, proveedores, digo, ahí se abre una puerta importantísima porque vos cada vez más trabajás en ecosistemas, Sí. cada vez más, digo, ya no tenés partners, es mucho más que eso, digo, formás parte de ecosistemas y te puede pasar que tu información está dispersa en múltiples nubes, vaya a saber dónde, Sí, obvio. con toda la seguridad del proveedor que te brinda el servicio, y ahí todo lo que tiene que cubrir la ISO, sin conocer me parece un montón, digamos, pero entiendo que al gestionar datos de terceros, datos de proveedores, es algo que de alguna forma entra y tiene que ser gestionado. Sí, la ISO en sí, en realidad no te dice tenés que hacerlo, sino lo que desde la ISO hay controles, sobre todo para la parte de proveedores, que lo que se exige sí es tener un proceso ordenado, una gestión de proveedores, porque muchas veces, como bien mencionaste, uno se preocupa por la seguridad interna en sí, los controles a nivel tecnología, a nivel procesos y a nivel personas de la propia empresa, pero muchas veces no nos olvidemos que dependemos de otras herramientas y en esas otras herramientas están nuestras bases de datos, están nuestros datos y puede ser que por un error de un proveedor entre a nosotros a través de ellos eh, el llamado malware virus o nos roben la información o lo que fuera. Sí, tengas una brecha donde se Una brecha filtre de alguna información que vos no querías. Y justamente comparándolo con lo que estamos pensando, nosotros lo que buscamos certificar es la información, el proceso de gestión de la información de terceros. Entonces, al tener una brecha, para nosotros sería muy grave en ese sentido. Excelente, excelente, excelente. Hasta acá, digo, nosotros venimos como viendo estos puntos, ya estamos entrando en los últimos minutos de este episodio y estaría bueno, digo, los comprometo para el próximo, digo, a ambos los comprometo para el próximo, donde seguramente también empecemos a ver cuestiones que tienen que ver con cómo definimos un activo, ¿no? Bien. Y eso qué implica para la norma. Paulo, como pequeño adelanto solamente, cuando en ISO 27001 hablamos de un activo y de un responsable de un activo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, desde un activo podemos encararlo desde un hardware, desde algo físico, desde un posible recurso humano también es un activo desde el conocimiento, después de todo lo que son plataformas, ChatGPT, el SharePoint, todo lo que se usa habitualmente, ahí hay un montón de tipos de activos. Bien. Y después lo que es un propietario de activo es básicamente un responsable de la organización de un sector de negocio que se encarga de, bueno, tener las responsabilidades, redundando, tener las responsabilidades de definir algunos aspectos mínimos para que la información sea segura o esté protegida. Bien. Y Fede, un activo no sería lo mismo que un activo de información. Un activo no es lo mismo que un activo de información. Si, por ejemplo, vamos al caso de un teclado sin conexión a internet, puede ser considerado un activo claramente. Y a nosotros lo que nos interesa cuando hablamos de activo de información, que también la información es un activo de los documentos, el marco documental en sí, para llevar a cabo la ISO 27001 es un activo. El activo de información, perdón, tu pregunta. No es lo mismo No, un no es activo que lo un mismo. activo de información. No es lo mismo, no es lo mismo. Lo que nosotros buscamos sí proteger siempre el activo de información. Como les digo, un teclado sin conexión a internet no tiene acceso a ningún tipo de información. Lo mismo un monitor. No así un monitor, un monitor smart, en donde sí tiene acceso a información, Hay tiene cambio. acceso, y es una puerta de entrada extra, entonces ahí sí se lo trataría como un activo de información, porque puede manejar información. Gracias a los dos. A vos, Muchas gracias. a vos por el espacio.